Caballero, bienvenido una vez más al podcast Charlas de Trinchera. Y hoy tenemos un episodio demasiado especial y muy esperado, no solamente porque sé que hay mucha gente que nos escribió al Instagram, que nos escribió en YouTube, nos escribió en el WhatsApp también, de que estaban esperando ansiosos este podcast, y obviamente yo también estoy demasiado ansioso de escuchar muchas cosas de las que hoy nos van a enseñar, que están con nosotros hoy los pastores de Jóvenes de Más que Vencedores, Rebeca y Federico. Bienvenidos. ¿Cómo está ese club y ese equipo de caballeros? Estamos acá contentos de ser una vez más parte de este gran emprendimiento que bendice a mucha gente. Así que muchas bendiciones para todos de mi parte, y acá Rebeca les saluda. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación, mi querido sobrino, y espero que podamos bendecir a la audiencia y poder hablar de cosas que edifiquen. Y como somos una comunidad muy unida los caballeros, somos una familia, entonces vamos a contar una infidencia de que nuestro primer capítulo sobre relaciones salió sin pensar. Nosotros vinimos acá a la casa de los pastores, grabamos el podcast, muy bueno por cierto, de si la Biblia es machista o no, con el pastor Federico, y en el almuerzo estamos hablando sobre esto, sobre aquello, y dijimos no, necesitamos grabar esto. Y grabamos el primer episodio que, así como les conté a los pastores y también a la audiencia, por ahí si no sabe, con ese podcast nosotros llegamos a ser los números 1 en Paraguay en podcast, los más escuchados por un mes. Entonces quiere decir de que realmente está dando fruto lo que estamos hablando, y venimos para más. Y hoy nos toca un tema candente, un tema que yo sé que va a romper paradigmas de muchísima gente y va a ser de bendición. Vamos a hablar sobre mitos del noviazgo. Mitos del noviazgo, porque así como dijo la pastora Rebeca en la última edición, la cosmovisión que manejamos hace que muchas veces ciertos conceptos del mundo se filtren dentro del cuerpo de Cristo y están afectando. Hoy tenemos solteros de 30, 35, 40 años, y justamente es por eso. Entonces, mi primera pregunta, mi primer mito que quiero tratar con ustedes es el siguiente: el mito de la media naranja. De que hay una persona que va a venir a completarme a mí, de que hay una persona que yo no estoy completo en este mundo, sino que va a venir la persona que Dios creó y que me va a completar por completo a mí. Ok, a mí me gustaría, Iván, dar una pequeña introducción al respecto. De por sí nosotros nos fuimos creados, los hombres, fuimos creados varón y mujer, ¿verdad? Desde el principio, eso es lo que nos enseña la Escritura, que Dios nos creó de a dos. Así que tanto el hombre como la mujer se necesitan, son un complemento. Cuando el hombre antes de la caída estuvo frente a Dios, a él le faltaba algo, una ayuda ideal, dice la Biblia, ¿verdad? Otras traducciones dicen una ayuda idónea, ¿verdad? Y eso no significa de que el hombre era la pieza principal y la otra una accesoria. No, porque desde el principio era algo para los dos, y los dos tenían que llevar a desarrollar el proyecto divino, que era ser los administradores de la justicia de Dios en esta tierra, ¿verdad? Y tenían que multiplicarse y cumplir así el mandamiento de Dios y bueno, todo lo que vemos y conocemos. Entonces, de por sí el hombre no puede estar separado de la mujer en un contexto social. Pero yo entiendo que la pregunta obviamente se refiere a media naranja, y entiendo por ello que es una persona que tiene que literalmente ser prácticamente la misma que la otra parte, ¿verdad? Y caemos tal vez en el entendimiento, en el error de que esta persona que va a estar conmigo el día de mañana va a ser mi novia o mi esposo o lo que sea, tiene que tener mis mismas características, mismos gustos, mismos deseos, y esas son cosas que van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Así que nosotros creemos que la Biblia no habla de que literalmente sería una media naranja, porque la palabra de Dios dice que todos somos diferentes, cada uno tiene su propia identidad. Así que la mujer cumple su misión y el hombre cumple su misión, y juntos forman un complemento, a pesar de las diferencias físicas, emocionales, de carácter y todo lo que podamos ver. Y una de las cosas que a mí más me encanta y me llama la atención es de nuestro buen Dios, que fue tan sabio en verdaderamente hacernos diferentes, ¿verdad? Porque yo hoy que estoy casada por la gracia del Señor me doy cuenta que sin mi marido yo no hubiese podido lograr en mí la imagen de Cristo, porque mi marido es fundamental para que yo pueda desarrollar mi carácter cristiano, ¿verdad? Y eso es algo que solamente un Dios soberano
poderoso y omnisciente puede verdaderamente tener la capacidad de delegarnos una función tan especial, ¿verdad? Porque no es fácil, por supuesto, y donde no está la facilidad, o mejor dicho, donde empieza la dificultad, es porque somos seres caídos, ¿verdad? Y es muy, muy difícil ese desafío, pero por supuesto para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y Él nos dio esa posibilidad a través de un nuevo corazón que viene de parte de Jesucristo, y eso es lo que nos hace entender y nos hace querer complementarnos, porque al fin y al cabo lo que significa estar juntos significa formarnos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Porque ese es el propósito principal del cristiano, y ese es el propósito principal de la iglesia, del matrimonio, mejor dicho. Es más, Dios habla de que nosotros como matrimonio damos directamente honor a lo que es Cristo con la iglesia. Y una vez que vamos madurando en lo que significa eso, somos más capaces de amar ese complemento, ¿verdad? Y ahí es donde verdaderamente podemos desarrollarnos de una manera integral. Amar esas diferencias, ¿verdad? Porque según la filosofía de vida que tenemos en este tiempo, para nosotros la persona que viene o la que estamos buscando es una persona que tiene que completarnos, ¿verdad? Como dice la pregunta. Va a traer algo que nos hace falta. Entonces buscamos justamente alguien como que venga a encastrar perfectamente. De ahí el término media naranja, ¿verdad? Una naranja fue cortada y la otra fue colocada. Y en parte esa figura es verdad, ¿verdad? Porque el ser humano, hombre y mujer, necesitan el complemento del uno del otro. Pero no es que se completan en el sentido de que cuando encuentra a esa persona que tenga las mismas características que yo ahí voy a hallar la felicidad. Eso es una mentira rotunda en realidad, porque nosotros cuando le preguntamos a los novios, a ver, vos le querés a fulana o vos le querés a fulano, ¿y por qué le querés? ¿Por qué te querés casar? Y todos, en la mayoría, dicen porque me llena, porque me hace feliz, porque despierta algo en mí, porque la veo y la quiero cuidar, nos gustan las mismas cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa si cuando se casan dejan de tener esas cosas que son fundamentales para su decisión? Porque en la vida uno sabe que las coyunturas de la sociedad, de la vida, las dificultades, las enfermedades, la abundancia, la pobreza y muchas cosas hacen que las cosas cambien también, ¿verdad? Que se cambien las circunstancias también desnudan un poquito las cosas que hay en el fondo. Entonces, eso puede generar literalmente dejó de darme lo que yo anhelaba. Entonces quiere decir que puedo haberme equivocado. ¿O qué pasa si aparece una persona que tiene mejores atributos o mejores cosas y después descubriste que había sido esa persona se complementaba mucho más que a la que le escogiste? Entonces estas cosas en realidad no son fundamentales para tomar la decisión de ponerte de novio. En realidad la figura del noviazgo y la figura del matrimonio comienza con el amor. Y el amor es algo que surge de una convicción, de un compromiso, de una decisión, de que uno se coloca encima de las circunstancias y decide, ¿verdad? Por la convicción misma que tiene, por la esencia misma que tiene, de amar a la otra persona incondicionalmente, a pesar de. Y empieza a amar sus diferencias, sus debilidades, y empieza a mostrarse una persona que ayude y auxilie, no un agente de cambio. Porque a veces creemos que nosotros tenemos que tener el agente de cambio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y nosotros debemos amar esas diferencias, amar esas debilidades, porque eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Entonces, hay una cosa que yo siempre enseño, porque la Biblia creemos que es el manual de instrucción para que todos los que quieren vivir piadosamente esta vida tengan éxito desde el punto de vista espiritual, porque al final eso es lo más importante de todo. Dice el Antiguo Testamento que Dios amó a Israel, no por Israel, sino por amor a sí mismo, dice. ¿Y qué significa eso? Eso pareciera egoísta de parte de Dios. Por amor a mí yo le amé a Israel. No,
Lo que Dios está queriendo decir es que como Dios es amor, a pesar de que Israel le haya fallado, a pesar de que Israel no tenga nada increíble como para amarle, Él, porque Él es eso, decide abrazar, tener compasión, misericordia y amar, proveer salvación, proveer regeneración, proveer vida. Y ese es el carácter que nosotros tenemos que tener para buscar un noviazgo y buscar un matrimonio. Si nosotros no tenemos en sí ese carácter, siempre de acuerdo al viento o la tormenta de turno, va a mover nuestros sentimientos y vamos a irnos de aquí para allá. Sin embargo, el carácter de un hijo de Dios y de una hija de Dios debe ser eso, sostenerse en las debilidades, sostenerse en ese amor verdadero. Y cuando uno descubre eso, uno descubre que había sido, el amor es gracia, es merecido, y la gracia, en la gracia hay gozo, hay alegría. Y bueno, yo les quiero invitar a que literalmente puedan deshacerse de ciertos mitos de la vida, ciertas enseñanzas que han venido, y que tomen y abracen lo que dice la Escritura para que podamos representar a Cristo dignamente. Además, ya seguramente Rebeca va a decir esto, pero el verdadero problema del ser humano no es que no encontremos a las personas con el carácter idéntico a nosotros o unas almas gemelas, sino el problema del ser humano es que tenemos una tendencia caída, pecaminosa, tenemos debilidades y las debilidades se van a ir transformando o cambiando de forma de acuerdo a las circunstancias. A mí me gusta mucho ver las series de Marvel, me gustan mucho, antes me gustaba más, ¿verdad? Pero ahora estoy viendo esta serie de Loki y Loki se cambia de forma siempre, ¿verdad? Así que esa es una cuestión que también se da en nosotros. A veces creemos que ciertas debilidades o ciertas diferencias ya terminaron hasta que surge una nueva circunstancia y ahí surge una nueva manera o un cambio de manifestar nuestros corazones. Así que en el matrimonio eso es algo que se va a ir dando y las circunstancias van a estar probando nuestros corazones y bueno, decirles que en realidad lo que nosotros tenemos que estar enfocados más que nada es en tratar nuestros corazones, porque de eso va a depender el éxito del noviazgo o del matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que está todo dicho, esta parte, ¿verdad? Podemos pasar al siguiente, Claro. ¿verdad? No, y también explicar un poco de que no estamos diciendo de que una persona elija con los ojos cerrados, apunte al dedo y bueno, me caso con esta persona, pase lo que pase, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que obviamente uno tiene que utilizar la sabiduría de Dios y entender, porque creo que a esta generación le falta entender lo que Jesús dijo. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción. Él no dijo, puede ser que tengan, no, vamos a tener aflicción. El dolor existe, el dolor está. Justamente el pastor Emilio Agüero había enseñado una serie sobre el dolor, ¿verdad? Y entender de que según la sabiduría con la que elijamos a la persona que va a estar con nosotros, o vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos, pero no vamos a no sufrir. Así mismo. Entonces, en el proceso de complementación, uno tiene que estar, porque traemos también eso del mundo. No, no me hace feliz la persona, ya no me hace feliz. No, yo soy el dueño de mi felicidad y de mi amor, eso me encanta. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo a los chicos, que se llama Mantén tu amor encendido, que trata mucho sobre relaciones humanas, donde un concepto que usa este pastor es, sé vos una persona poderosa. Nadie puede ser dueño de tus reacciones. Entonces, si a mí me hacen algo, yo no digo, no, hice porque vos me hiciste esto. No, 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 yo soy dueño de mis reacciones. Yo soy una persona poderosa. Yo decido amarte a vos, ¿verdad? Entonces, entendamos también eso y me parece fantástico esto. Segunda pregunta, creo que acá esto va a estar fuerte. El mito de que Dios tiene una persona preparada, una persona específica que Él creó para mí. Fantástico, Iván. Mira que las dos preguntas vienen de la mano, porque relacionado a la media naranja y a que Dios tiene preparado una persona especial o específica para nosotros, yo quiero decirle a la gente que la media naranja y la persona específica que Dios tiene preparado para vos es aquella que dice la Escritura, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que escoger una mujer de Dios, que sea hija de Dios. Entonces, esa es la mujer específica. Hija de Dios, número 1. Número 2, que tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Como dice Proverbios 31, debemos escoger dentro del marco de Dios. Y después nosotros ya podemos escoger si es rubia,
tiene ojos azules, ojos verdes, morocha, como de acuerdo a la contextura física que se te pueda dar, ¿verdad? Pero si no cumplimos el margen de Dios o la vara que Dios nos da al respecto para saber elegir, estamos fallando. Entonces, la Biblia dice, vana es la hermosura y engañosa o al revés. O engañosa es la gracia, ¿verdad? Acá Rebeca me va a ayudar en eso, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros ponemos como cosas fundamentales esas características, como estaba diciendo recién, su gracia, si su carácter me gusta y todas esas cosas. Y la Biblia dice que eso es engañoso y que eso es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Cuando se le da a algo una importancia que realmente no tiene o un valor exagerado que realmente no tiene. Entonces, tiene mucho que ver porque esa mujer específica y esa media naranja específica es el cuadrado que Dios te pone y dentro de ese cuadrado tenés que escoger. El ejemplo que le doy a la gente que conoce la escritura es que Dios le dijo a su pueblo, escojan entre sus hermanas para sus esposas, ¿verdad? Y también, obviamente, a la mujer le digo lo mismo. ¿Qué característica tiene que tener el hombre? Tiene que ser un hijo de Dios, tiene que ser dentro del marco que la Biblia dice, un hombre que ame al Señor y todo eso. Además, ya está lo secundario para Dios. Porque ni te escribe Dios cómo tiene que ser tu marido, tiene que ser tu mujer desde el punto de vista físico. Ni te lo dice. Te dice netamente carácter cristiano, que sea de la familia, de la fe. Y esas son cosas que el Señor Dios nos pide, ¿verdad? Entonces, esa es la mujer específica y esa es la media naranja que tenemos que escoger. Y yo sí creo para la gente que de repente demasiado le gusta, porque es normal que de repente, como ya hemos crecido hace tiempo ya también con este mito, yo sí quiero decirle que hay una persona específica y esa persona específica es una hija de Dios. Entonces, que escoja entre las hijas de Dios, porque al fin y al cabo, sea cual sea la esposa que escoja, va a tener que aprender a madurar y ser como Cristo con esa mujer, ¿verdad? Ahora, como estaba diciendo el pastor Federico, por supuesto que uno tiene, digamos, la libertad de escoger a su gusto también. Y yo veo que Dios también es tan maravilloso porque Él no nos está imponiendo algo. Él nos dio libertad para saber escoger. Y Él nos dio el marco, como está diciendo el pastor Federico, que es una hija de Dios, ¿verdad? Entonces, una hija de Dios sí o sí se va a santificar. No es que es una hija de Dios y Dios conoce mi corazón y todo el día estoy en pelotas en las redes sociales, ¿verdad? Tal vez estoy siendo un poco simplista, pero doy un poco de repente un ejemplo que normalmente pasa. Uno aparentemente profesa ser cristiana, pero su vida no refleja eso. Y una hija de Dios, una persona, una mujer que nace de nuevo, por la gracia de Cristo, va a dar frutos, ¿verdad? Sí o sí tiene que dar frutos. No puede, también el hombre, por supuesto, pero Jesucristo dijo, el buen árbol da un buen fruto y el mal árbol da un mal fruto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que esos frutos son el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? El amor, la paciencia, la bondad, la piedad, el decoro, ¿verdad? La prudencia, la modestia, ¿verdad? La generosidad, la amabilidad, el estudio de la palabra, el congregarse, el tener verdaderamente esa comunidad de fe en donde uno está verdaderamente dando frutos a su comunidad y primeramente a su familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es algo fundamental. Si eso un hombre tiene el discernimiento de poder entender, por supuesto que no va a errar el blanco, porque esa mujer que escoja, con esa mujer va a lograr el propósito de Dios para su vida. Así mismo, muy, muy interesante lo que estaba diciendo Rebeca, y eso obviamente es para la mujer que quiere escoger un hombre también, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por el marco sensorial. Entonces hay hombres que tienen una capacidad seductora tremenda. Desde un punto de vista, la palabra seductora no, tal vez no es la que mejor se aplica, ¿verdad? Pero una persona que sabe llegar, una persona que sabe entrar. Hay hombres que saben hacer eso y a veces para la mujer eso lo es todo. Y terminan escogiéndole a aquel hombre que logró cautivar su corazón. Y lo sensorial es muy engañoso. Sin embargo, hay otros hombres que tal vez no tengan esa capacidad de saber entrar correctamente, de poder lograr ganar tu corazón o la conquista, como se dice,
pero sí es un hombre que tiene decoro, modestia, prudencia, es un hombre trabajador, es un hombre que ama a Dios, se congrega cada vez, crece más en la palabra de Dios, es una persona humilde en el corazón y todas esas cosas que son para Dios las que no son vanas. ¿Por qué no son vanas? Porque a los ojos no se puede calibrar un valor, pero tienen un valor increíble desde el punto de vista espiritual. Entonces esas son las cosas de las cuales nosotros tenemos que apuntar y el marco. Ahora, hay dos puntos de vista teológicos al respecto de este tema, si Dios tiene o no una mujer específica, y esto es bueno poder decir, porque hay predicadores que yo creo que las dos posturas son muy buenas. Al final, en la práctica, ambas son iguales, ¿verdad? Se complementan. Se complementan. Entonces, está la postura donde te dicen, sí, Dios tiene una persona específica para vos, ¿verdad? Que Dios te creó a vos y le creó a otra persona con la cual vos te vas a casar, porque los hijos ya estaban establecidos también en la ley de Dios, ¿verdad? Que Dios ya vería la entraña, desde la entraña de los niños y cosas así, desde que estaban en el vientre de la madre, ¿verdad? Obviamente hay que entender que la palabra de Dios, cuando habla de esas cosas, se escribió también para nosotros, pero cuando el escritor, ya sea el profeta o el apóstol que estaba escribió específicamente para la persona de su tiempo por casos específicos, ¿verdad? Nosotros no podemos descontextualizar la palabra. Ahora, hay predicadores que dicen que obviamente que sí hay una persona específica, pero Dios no es que te va a mostrar fulana de tal es. Porque la Biblia no habla nada de eso, no habla. Hay casos, por ejemplo, donde toman fuera de contexto el caso del hijo de Abraham, cuando Abraham hace un pacto ahí con uno de sus siervos y le dice, me voy a escogerle. Y Abraham le dice, es una de las hermanas, tiene que ser uno de mis parientes. Él ve y le dice al Señor, a la primera que vos me muestres, esa es, Señor, le dice. Pero cuando viene ahí le pregunta si es o no la hermana, es o no, al final. Entonces sí, era de la familia eso, porque eso era lo que era el mandamiento, o sea, tenía que ser de la propia familia de la fe. Entonces, yo creo que en la soberanía de Dios sí existe esto, ¿verdad? Pero Dios, obviamente, en su providencia se mueve. Si Dios ya te está regalando esa hermana en amistad, ahí ya tenés que ver la providencia de Dios, te está entregando algo. Si Dios ya te está dando la posibilidad de estar en la misma iglesia, tal vez, Dios ya te está dando algo. Entonces, ahí vemos cómo la providencia de Dios se maneja de una manera especial. Y la Biblia habla categóricamente, y yo quiero que la gente sea libre en ese sentido, porque está la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada es lo que abiertamente Dios te dice en la Biblia, que es el mensaje de Jesucristo de salvación. Lo otro de tu vida particular, de qué vas a estudiar y todo lo demás, es algo totalmente secreto de Dios. Y la Biblia dice que las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para nosotros. Dios nos va a tomar cuenta de lo que Él nos reveló, no de lo que Él guardó para su soberanía, de cuándo vamos a morir, de qué de carrera, quiénes van a ser nuestros hijos, qué vamos a pasar en el futuro, alguna enfermedad o lo que sea. Esas son cosas muy particulares de Dios y Él la maneja en su corazón. Y lo que nosotros sabemos es que nosotros tenemos que ser arrepentidos, hombres de Dios, escoger de acuerdo a lo que Él nos reveló. De lo demás, si vos ponerle tuviste un sueño, algo así, no es autoritativo, es sensorial, es algo que Dios sí te pudo haber dado una iluminación, pero vos tenés que jugarlo de acuerdo al carácter de Dios otra vez y de acuerdo a la Escritura. Entonces, obviamente Dios, como dicen estos predicadores desde el punto de vista teológico, hay una persona específica tal vez, pero Dios en su providencia no es que te va a decir, fulana, para que vos estés esperando en eso. No, Dios te dice que vos estés orando y que vos evalúes y pongas con el valor con valor de eminencia estas características que te habíamos citado con Rebeca, ¿verdad? La pureza, la santidad y todo lo demás. Por otro lado, el otro punto de vista teológico es aquel que Dios te da el marco, ¿verdad? Y vos tenés que escoger entre las hermanas. O sea, pudo haber sido Raquel, pudo haber sido Andrea, pudo haber sido Lorena, la que vos quieras, y Dios en su providencia va como que a bendecir eso, ¿entienden? Entonces, prácticamente en la práctica se da lo mismo porque es Dios el soberano sobre todas las cosas. Dios nos reveló ciertas cosas para nuestro manejo, pero no nos reveló las cosas específicas. Entonces, esto requiere madurez, requiere carácter cristiano, discernimiento bíblico. Y le voy a pedir a Rebeca que explique el discernimiento, porque a veces nosotros el discernimiento creemos que en la mente es entender lo que es bueno y malo nomás. No, es entender lo que la Escritura dice que es bueno y malo, porque cuando nosotros en nuestra mente cristiana hablamos de discernimiento, pensamos que Dios nos va a mostrar y vamos a entender. Y ahí una vez más
tu sensorial parte te puede engañar, pero la escritura no te va a engañar. Yo justamente, ¿verdad? Antes de a explicar un poquito lo que es el discernimiento, porque es un tema bastante complejo, pero voy a tratar de hacer bastante entendible. Antes de tocar ese punto, me vino a la mente cuando estaba hablando el pastor Federico, de que nosotros muchas veces queremos tomar las decisiones por lo sensorial o por lo que la Biblia aparentemente dice que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa aquí, ¿verdad? Antes de hablar de lo sensorial. Normalmente el caso de Isaac y Rebeca es muy común hoy en día y de eso se hizo un dogma, una doctrina. Y ese libro no es un libro, o sea, mejor dicho, ese libro, exegéticamente hablando, habla de una narrativa. Es un libro que te está contando, que te está relatando la historia. No te está diciendo que así tenés que hacer vos también, ¿verdad? Sino que te está relatando una historia. Y lo más maravilloso, lo más irónico del caso es, como dice Federico, él quería, porque yo me pongo en el lugar del siervo de Abraham, tenía que llevar la que era correcta, ¿verdad? Y lo que habrá sido para él, estaba seguramente con la ansiedad a punta de pie. ¿Por qué? Porque evidentemente él tenía que, y en aquella época el siervo no era un simple esclavo, era una persona de confianza. Ser el siervo de un patriarca en especial como era Abraham era algo verdaderamente honroso. Y él honraba tanto a su Señor que él quería hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Por eso es que él temerosamente le dice a Dios: Señor, ayúdame porque no quiero ni fallar contigo y tampoco con mi Señor, ¿verdad? Entonces, él le pide eso a Dios, pero una vez, como dijo Federico, se fue y le preguntó otra vez, se cercioró a ver si era. Porque ¿qué pasa si no era Rebeca, una de sus hijas? Por supuesto que iba a esperar otra y otra y otra hasta que sea una de la familia. Entonces, con más razón, nosotros no podemos ser dogmáticos con libros narrativos como fue, por ejemplo, Génesis y la mayoría de los libros que son del Antiguo Testamento. Entonces, es importante que nosotros podamos entender ese principio para que luego no caigamos en esas nimiedades que son bastante dañinas, porque parece algo minúsculo, pero es bastante dañino porque muchos hombres y mujeres están esperando esa respuesta visible de Dios para hacer la voluntad de Dios, siendo que tristemente están perdiendo el tiempo, ¿verdad? Están perdiendo su tiempo, porque casarse verdaderamente te ayuda a santificarte de una manera maravillosa. Y es importante también destacar de que cuando, o sea, es muy loable el hecho de decir yo quiero que Dios me muestre cuál es su voluntad para mi vida, pero lo que pasa es que usamos eso y disfrazamos esto para ¿cómo se llama? Usar como excusa para nuestras inseguridades. Yo le estaba diciendo antes de grabar, ¿verdad? Que yo estuve en los dos polos. A mí una chica unos años atrás ya me dijo, vos no puedes cortar conmigo porque Dios me dijo que yo me voy a casar contigo. Otra después, años después, me dijo, yo no me puedo casar contigo porque Dios me dijo que no me tengo que casar contigo, ¿verdad? Y no es que soy, no soy incasable, pero obviamente, así como hablamos también antes, muchas veces cuando nos movemos por las sensaciones, por las emociones, porque somos seres emocionales, nos dejamos engañar grandemente. Y ese es el problema de justamente esa pregunta. Es muy buena la intención. Yo quiero hacer exactamente lo que Dios quiera para mí, pero mis emociones me engañan demasiado. Y justamente ahí entra la parte de discernimiento. Muchas veces hoy en día se confunde discernimiento con mal pensamiento o los pensamientos que vienen de los deseos de mi corazón. Y ahí están los dos extremos. Cuando uno quiere, digamos, hacer, por decirte, que es algo bueno, por así decir, la gente por el deseo de su corazón cree que Dios le está hablando, cree que Dios le está diciendo algo, pero en realidad es el deseo de su corazón. ¿Y dónde vemos eso? Sí. Nuestro querido pastor Santiago en su carta dice lo siguiente: muchas veces nosotros pedimos mal porque pedimos conforme para nuestros deleites. Y creemos que es para la voluntad, que es la voluntad de Dios o la voz de Dios hablando, pero en realidad es mi deseo. Eso no es discernimiento, porque el discernimiento verdaderamente te trae el entendimiento correcto de la palabra de Dios.
no es sentimiento que a mí me parece o se confunde. Yo siento que tiene tantos demonios. Yo siento que esta persona no me quiere. Yo siento. Y en realidad esos son tus sentimientos, son tus deseos, son tu mal pensamiento. Es un corazón que necesita ser purificado a través de la palabra de Dios, porque el corazón se purifica a través de la renovación de la mente. Porque la Biblia habla de que no debemos pensar mal, debemos pensar todo lo bueno, lo puro, lo amable, y que también nuestros pensamientos no deben ser para nuestros deleites y nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el discernimiento no es lo que yo quiero, no es pensar mal de alguien, no es anhelar que demasiado ese hermano me mire, esa hermana me mire, entonces yo estoy tratando de creer, mira, pues ese me miró lo ya y discierno que realmente se está gustando de mí. No, esa es tu percepción. Percepción no es lo mismo que discernimiento, es tu percepción creado con la ilusión que vos tenés, que creaste en tu mente. ¿Y una ilusión qué es? Una ilusión es algo que no existe. Entonces, en base a esa ilusión, yo voy creando un aparente discernimiento, pero en realidad es sencillamente, son percepciones que yo tengo, que yo quiero que demasiado se cumpla, ¿verdad? Pero discernimiento verdaderamente es discernir aquello que la palabra de Dios quiere y lo que la palabra de Dios no quiere. Y para eso necesitamos saber qué dice la palabra de Dios con respecto a todos los aspectos de la vida. Wow. Así es, mi querido Iván. Y bueno, eso es muy útil también para aquellas personas que después terminan diciendo, me equivoqué, Sí, no le escogí a mi alma gemela. No era no era la persona que Dios quería para No era mí. la persona que Dios quería cuando empiezan a ocurrir los problemas y todo eso, porque no estoy siendo feliz en esto y todo lo demás. Y es porque tu fuente de felicidad ha dejado de ser literalmente el reflejar a Dios. Porque reflejar a Dios es lo que debe traer alegría y felicidad al ser humano. O sea, ¿qué mayor alegría podemos tener nosotros de obedecer la palabra de Dios? Más que de cumplir nuestros sueños, sino los sueños de Dios. Entonces, si yo soy una persona reconciliadora, pacificadora, perdonadora, que confiesa su maldad, sus pecados también a la pareja, no le esconde algo, es transparente, eso es felicidad. No es la infelicidad tener tropezones o pasar momentos difíciles en la vida. No, salir de ellos conforme a lo que la Biblia te dice. Entonces eso es lo que nosotros vemos a lo largo de toda la escritura, ¿verdad? En los predicadores, los apóstoles, los profetas, nadie eran perfectos, pero ellos tenían su esperanza puesta en Dios y esa era su alegría. Por eso en Hebreos, cuando ponen los héroes de la fe en Hebreos 11, uno puede ver que ellos anhelaban una patria celestial, y ellos prefirieron, dice, sufrir el vituperio de Cristo con tal de obtener la promesa, y todos, dice, que no recibieron la promesa porque la promesa estaba todavía por delante, que era estar con Dios. Entonces, que Dios esté dentro de la pareja es la alegría, a pesar de que hayan tropiezos, hayan dificultades, y todo lo demás cae, ¿verdad? El cielo y la tierra van a pasar, pero es la palabra de Dios la que permanecerá para siempre. Por eso la Biblia nos dice que la hermosura es vana, la gracia es engañosa, porque esas son cosas efímeras que no sostienen la esencia del ser humano. El ser humano tiene una esencia muy espiritual, es un ser que es integral. Obviamente hay necesidades humanas, físicas, fisiológicas, emocionales que la debemos suplir, pero lo que le da esencia y lo que sostiene toda la casa realmente es la parte espiritual, que es Dios que esté con nosotros, ¿verdad? Así que todo lo demás, diferencias y cosas que pasamos, nosotros tenemos que liberarnos de esas cosas. Así que el que escogiste es el que debes amar. Esa es la voluntad de Dios. No es que te equivocaste. Amá eso que escogiste porque ahí está Dios. Buenísimo. Yo creo que más claro que eso no podemos ser, así que esperemos que este mensaje llegue a muchas personas y que pueda realmente cambiar estos paradigmas que demasiado daño ya nos hicieron. El siguiente mito que a mí me pareció... Ay, pico todavía tiempo. No me preocupa, yo ya estoy quebrantada por vos.
el tiempo que No, tenemos que dar, no, todavía estamos súper bien. Bueno, perdón. Estamos súper bien. Perdón. El siguiente mito es el mito de la compatibilidad de llamados o ministerios. Yo, si soy cantante, tengo que casarme con un cantante sí o sí. Si soy maestro de niños, tengo que casarme con un maestro de niños. O si soy pastor, tengo que casarme sí o sí con una pastora. Eso quisiera que ustedes me... Bueno, voy a empezarlo así. Le dije a mi esposo, déjame, no voy a empezar yo, ¿verdad? Porque yo pues toda mi vida viví en un termo evangélico, ¿verdad? En un mundo evangélico, ¿verdad? Que le agradezco al Señor, por supuesto, que me haya guardado de tantas cosas. Pero así también, así como hubieron tantas lindas experiencias, también tristemente yo vi muchas mentiras levantándose en mi generación, ¿verdad? Y una de ellas, la que más hizo daño al cuerpo de Cristo, es de que también existe el yugo desigual dentro de la iglesia. Y eso es una mentira garrafal, ¿verdad? Una mentira que hace mucho daño, hizo mucho daño, porque en base, como dijo el doctor R.C. Sproul, las ideas tienen consecuencias. Y obviamente, si vos tenés un pensamiento, tenés una creencia con respecto a lo que sea, vos vas a vivir conforme a esa creencia, conforme a esa idea. Por eso dice, las ideas tienen consecuencias. O sea, lo que vos crees, al fin y al cabo, es lo que vos vas a vivir, vas a hacer. Y haber creído de que también existe las diferencias o el yugo desigual dentro de la congregación, entre los hijos de Dios, fue verdaderamente un daño terrible. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia habla, en ningún momento vos vas a ver que dice eso, dijo Pablo, que entre paréntesis, bueno, primero voy a decir, no dice yugo desigual, comunión, la luz con las tinieblas. Habla de un aspecto espiritual, de un nuevo corazón, de ser un hijo de Dios y de no ser un hijo de Dios. De eso está hablando. No está diciendo que también, y después dice, bueno, y otra vez tengan en cuenta, gente, que una vez que están juntos, vean que otra vez no fallen, porque hay también yugos igual en lo mismo. Eso no dice. Eso fue creado con el tiempo justamente por las ideas también que entraban. Cuando entró el humanismo, por supuesto, ¿qué implica hacer el humanismo? Básicamente, la cosmovisión del humanismo significa que el hombre es el centro de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Significa que todo tiene que ser para su felicidad. Vos sos el centro. Si vos sos el centro, te tienen que hacer feliz en el matrimonio, tenés que ser millonario, tenés que ser feliz en tu trabajo, te tiene que realizar tu educación, todo lo que sea, tiene que ser feliz. Si vos no sos feliz, salí. Eso vos ves un montón de páginas hoy de redes sociales en donde te dice, si alguien no te hace feliz, salí de ahí. Si alguien no te... Hoy en día se creó justamente la generación desechable, todo desecho. Sí. No solamente desecho el plástico, la comida, la ropa, desecho también las personas, porque eso está arraigado en el corazón del ser humano. Entonces, eso se creó a raíz, esa idea, ese dogma tan dañino que se creó en una generación en ese sentido, tan humanista, a través justamente de esa idea de que si algo no me hace feliz, entonces yo tengo que desechar. Y la Biblia no habla de eso. Es más, en aquella época, cuando Pablo estaba escribiendo esa porción, él ni siquiera había el ministerio de alabanza, ministerio de Ujiere, ministerio de ayuda social. No había ningún tipo de ministerio. Era la predicación de la palabra y punto, ¿verdad? La comunión entre los hermanos. No había que vos sos sonidista, que sos de la alabanza, que sos de la danza, que sos de los Ujiere, que sos del ministerio del niño. Esas cosas no existían. Y con más razón, sí, vamos a ver, porque se supone porque Dios mismo es el que inspiró, ¿verdad? El que hizo que todos tengan un perfecto orden en su escritura. Entonces, eso significa que él ya sabía que en este tiempo iba a haber ministerio de Ujiere, ministerio de alabanza, ministerio de danza. ¿Y por qué pico entonces no nos ahorró nomás ya el trabajo de poner también que por favor no se equivoquen en el yugo desigual entre los cristianos? No lo hizo, ¿verdad? Y eso es algo fundamental. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de creer eso? Vos no sabés lo que va a pasar en el futuro. Sí. ¿Por qué ya le estás limitando a Dios en que sí o sí tiene que ser alguien de la alabanza porque a vos te gusta cantar? ¿Y quién te dijo que vas a cantar toda la vida? Además, tu llamado no se limita los fines de semana en la iglesia. Es para toda la vida, en todos los ámbitos de tu vida. O vos te vas a ir a cantar en todos los lugares de la vida. Vos cantás en la iglesia. ¿Por qué vas a limitar a casarte solamente con un músico? Que otra vez la mayoría de los músicos no se dedican a tiempo completo. ¿Verdad que? O sea, yo quiero nomás que se piense un poquito, ¿verdad? Más o menos quiero dejar un minuto de silencio para que se piense, ¿verdad? Porque realmente nosotros que somos nuestro oficio, médico,
¿cómo te voy a decir? Licenciados en administración, contadores, ¿qué más? Todo lo que demás hacemos fuera de la iglesia. Y yo adentro quiero casarme solamente con alguien que canta porque yo canto. ¿Cómo? Me parece un poco bastante limitado, ¿verdad? Entonces, si yo creo que solamente yo tengo que otra vez escoger a alguien específico porque yo tengo gustos y demás, ¿vos qué sabés si va a cambiar eso más adelante? Acá lo que tenemos que entender es que me case con quien me case, yo estoy comprometida a ser como Cristo, a santificarme con la persona, ya sea músico, pastor, misionero, el que sea. Porque mi llamado es ser como Cristo donde yo esté, no en el oficio específico que yo tengo, porque sí o sí yo tengo que ser como Cristo. Sí, ser como Cristo, y eso requiere también ser teólogo, porque todos los creyentes tenemos que hacer teología y ser teólogo en el sentido de conocer la Escritura. La Biblia dice también categóricamente de los llamados, ¿verdad? Pastorales, maestros, que forman a la gente para el llamado al ministerio. Pero bueno, voy a dar un poco de luz con relación a las escrituras al respecto. A veces uno malinterpreta cómo se daban en el Antiguo Testamento con los sacerdotes, ¿verdad? Y los reyes de la época. Los sacerdotes, por ejemplo, tenían que escoger mujeres específicas, vírgenes y cosas así, de acuerdo obviamente a su oficio. Pero no hay un mandamiento al respecto para nosotros hoy con relación a eso. Eso era por un tema político, cultural, económico y también religioso. Por ciertas ceremonias religiosas, santificarse, los ritos de purificación y todo lo demás. Pero si no vamos a copiar todo lo que dice el Antiguo Testamento también, ¿por qué quitamos de contexto una cosa y la otra no? Entonces, vamos a mirar un poquito lo que dice el Nuevo Testamento. Los apóstoles estaban casados, ¿verdad? Pablo en un momento dado dice, ¿acaso a mí no me es lícito también escoger entre una de las hermanas y hacer mis viajes acompañado de sus respectivas mujeres? Entonces, nosotros no vemos en la Biblia en ningún momento donde el Señor habla así abiertamente de las mujeres de los apóstoles. Pero ustedes se imaginan el trabajo que hicieron estas mujeres. Sí, realmente. Las mujeres de Dios que tuvieron que ser. Y nada nos dice la Escritura y a veces se olvidan. ¿Se acuerdan de que el Señor llegó a la casa de Pedro y le sanó a su suegra? Sí. O sea que Pedro estaba casado. Nada más y nada menos que el que fue mano derecha del Señor en su ministerio terrenal y el gran San Pedro. Entonces, y nosotros nos estresamos por eso. ¿Entienden? O sea, ¿para qué nos ponemos un yugo con el cual no debemos cargar? Y además también la estructura eclesiástica se fue modificando con el tiempo, ¿verdad? En Israel, por ejemplo, David levantó a los sacerdotes que se dedicaban a hacer panes, eran panaderos, otros eran jueces, otros eran músicos, para sostener toda la obra. Y así también la iglesia cristiana fue adoptando ciertas administraciones donde había músicos que trabajaban a tiempo completo para el ministerio, otra gente que se dedicaba a ser como los caseros, que cuidaban las casas pastorales, las casas eclesiásticas, las iglesias, los templos y cosas así, ¿verdad? Que obviamente se empezó a dar de acuerdo a cómo se fue desarrollando la economía cristiana. Economía, digo, la forma de administrar, no tanto de la parte de finanzas, ¿verdad? Entonces, es un tiempo muy coyuntural. O sea, la gente escoge esto por una cuestión muy coyuntural, no por una cuestión escritural. Así que, ¿quién nos dice que el día de mañana las iglesias van a seguir de esta manera? Porque no sabemos si puede haber una persecución o lo mismo con esta pandemia, ¿verdad? Tuvimos la pandemia, estamos aún, ¿verdad? Todavía refilón. Y vemos que las iglesias tuvieron que adaptarse a muchísimas cosas, ¿verdad? Los grupos de alabanza tuvieron que parar, casi un año y pico, las iglesias tuvieron que hacerse por vía web. Entonces, nosotros no podemos saber exactamente para que después otra vez tomemos la decisión, no, yo me tengo que casar con un levita o con un rey, con un esto que son figuras del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Así que al comienzo de la escritura también, no es que habían grupos musicales en las casas cuando comenzaron las iglesias. No había tampoco gente que tal vez se dedique a tiempo completo. Eso fue algo que se fue moviendo por
porque la iglesia fue creciendo. Tanto creció la iglesia que tuvieron que nombrar un representante de cada lugar por barrio. Después tuvieron que representar un representante por ciudad. Así surgieron los obispos, cardenales y cosas así. Entonces, antes no era así. Y bueno, entonces, aquí quiero llegar, que si la escritura no te habla al respecto, ¿para qué pones el yugo? ¿Para qué te pones el yugo? No seamos como los fariseos de la época, que de la doctrina bíblica hacían tradiciones de hombres. Y algo importante, ¿verdad? Como dijo el tema de ponerse yugo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que a la larga eso hace bastante daño porque la gente trata de hacer dogma a través de sus experiencias personales. Y que yo haya tenido una experiencia personal no significa que se aplica a todos, porque yo soy Rebeca, pero está Lorena, está Carolina, que no tienen ni mi misma historia y no soy yo. Puede servir de ejemplo, pero eso no significa que mi experiencia se va a aplicar a todos. ¿Se entendió, verdad? Fantástico. Perfecto. Y el último mito que yo quisiera hablar con ustedes es el siguiente, que me parece que es algo que hablamos ya la última vez, pero me encantaría ahondar más, que es el mito de la realización personal antes de encontrar pareja, de que yo tengo que cumplir primero todas mis metas, que tengo que alcanzar primero todos mis objetivos, llámese eso una casa, llámese eso un trabajo soñado, un auto 0 kilómetros, lo que sea, y bueno, después busco pareja. ¿Es eso cierto o no? Bueno, eso se da de dos maneras, porque generalmente a veces tenemos ya lo primero que citaste, tenemos vocación, tenemos trabajo, inclusive alguna herencia de nuestros padres que de por ahí nos dejaron una casita, o estamos trabajando bien, sabemos que podemos tal vez tener un alquiler, ya hemos estudiado, porque hoy también coyunturalmente la gente se casa más tarde, ¿verdad? A los 30 y pico, están empezando a casarse, entonces es como que a esa edad ya están teniendo un poquito de algunas cosas como para poder vivir entre los dos. Pero a veces el gran problema que encontramos es que la gente piensa que todavía tiene muchas cosas que sanar o muchas cosas que Dios tiene que trabajar en su vida y por eso todavía no está preparada. Entonces, tanto desde el punto de vista con relación a las necesidades físicas como a las necesidades emocionales, uno cree que todavía Dios tiene que trabajar muchas cosas. Y por otro lado, como dice la pregunta misma, realización personal, por ejemplo, es qué sé yo, si vos sos un hombre de Dios, querés primero estar asentado en el ministerio, asentado en tu llamado, si es misionero, o tal vez una persona que dice yo quiero viajar por el mundo y todo lo demás antes, ¿verdad? Creemos también que esas cosas son mitos, no son ajustadas a la Biblia, ¿verdad? Y que uno nunca va a estar totalmente del todo preparado para asumir un compromiso matrimonial, porque siempre surgen cosas en el momento. Después vienen tal vez los hijos, después a veces vienen, estamos nosotros en Latinoamérica, también hay tanta inestabilidad en tantas cosas políticas, económicas. Yo me acuerdo en el año 98, para los que son ya un poco más adultos, van a saber que en esa época el comercio paraguayo fluía, pero no era muy riguroso en cuanto a la parte legal, ¿verdad? Los bancos y todo eso, y empezaban por lo visto a manejarse de alguna manera la finanza y muchos bancos quebraron y mucha gente quedó mal. Y obviamente uno, si ya estaba casado ahí, me imagino que los problemas hubiesen sido mayores. Así que de por sí nosotros no podemos depender de que todas las cosas estén bien o todas las circunstancias estén bien para cumplir lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? De que tenemos que ser personas que si no tenemos el don de continencia, si no tenemos ese llamado de ser personas solitarias, debemos asumir el compromiso de casarnos. Y la realización personal es una gran mentira que uno lo hace solo. Y eso lo pueden preguntar a personas que ya llegan a cierta edad, cuando se dan cuenta de que ganaron el mundo entero y después terminan teniendo un enamoramiento o hasta un relacionamiento con sus cuidadoras o sus cuidadores o sus administradores o sus choferes, porque
anhelaban tener hijos y después dijeron no, no tuve hijos o terminan cediendo su herencia a otra gente, se dan cuenta que tienen una soledad increíble en su adultez, ¿verdad? Cuando le llega la edad, empiezan a decir, ¿cómo puede ser que no haya invertido en esas cosas, ¿verdad? O suele pasar también que uno se casa tan tarde y dice, tiene todo y ya no puede tener hijos. O tiene hijos a su adultez, en su adultez ya, y dice, ¿cómo no le tuve a mis hijos antes? O empieza a entender lo sano que es el matrimonio y cómo de verdad uno puede cumplir su propósito con alguien, porque el ser humano, el hombre, es tan egoísta que piensa solo en uno. Y la cultura de ahora nos educó, esta cultura occidental nos educó para que nosotros seamos muy individualistas. Y te pongo nomás la cultura árabe o musulmana. Ellos no. Su cultura es tener hijos jóvenes, eso es una bendición, casarse joven, porque es poder dar herencia, poder dar descendencia y así hacer crecer más, por así decirlo, entre comillas, su imperio. Pero nosotros el estilo de vida occidental prácticamente nos enseñaron a que tenemos que realizarnos primero como personas y después empezar a pensar eso. Pero después se hace tarde. No somos dueños de muchas cosas de la vida. El ser humano cree que es dueño, pero no es dueño del tiempo, no es dueño de la edad, de la vida, de la salud, de la muerte obviamente más que nada, y también de la vitalidad. Y yo le diría a la gente, cuanto más vitalidad tenés y te unís con una persona, entre los dos pueden hacer muchísimo más cosas, como dice la Biblia en Proverbios. Y el Proverbios fue dado justamente para los hombres jóvenes que iban a gobernar después del día de mañana a Israel. Y le dice en una de las partes que dos valen más que uno. Diciéndole a la cultura, ustedes no pueden solos. No vayan a creer que solos en esta vida van a salir adelante. Entre dos es mejor. De que sean unidos. Porque dos pueden enfrentar a ejércitos de espalda a espalda, dice. Y entre dos también cuando hace frío se pueden calentar mejor. De acuerdo a la cultura de la época. Entonces, siempre la Biblia nos habla. Estar entre dos es mejor. Uno puede bendecir tanto a la generación, tener hijos jóvenes. Obviamente de eso no se desprende de que tenemos que renovar la mente. Si nos renovamos nuestra mente, yo recomendaría también a la gente que si vos tenés todavía tu educación muy individualista, muy egocéntrica, pensando solo en vos, te diría que te banques y renueves tu mente y que entiendas que Dios no te creó solo, sino te creó en sociedad y con un propósito. Y la raíz de eso, ¿dónde está? En la falta de contentamiento. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos arraigado la falta de contentamiento en nuestro corazón. Y eso se ve en todos los aspectos de nuestra vida desde que somos pequeñitos. Vos le das una cosa, quiere más o quiere otra, ¿verdad? Al niño. Vos ya le das todo al niño y se queja porque no tiene tal juguete, porque quiere tal juguete. Le das ese juguete y quiere seguir teniendo más. Entonces, realmente el niño, el ser humano desde bebé, no se contenta con lo que tiene. Y eso, por supuesto, se lleva a la práctica y ahí está oculto ese tengo que esperar para realizarme, para poder hacer. Pero, ¿cuál es tu límite? ¿Cómo vos sabés en qué momento vas a parar de querer realizarte? ¿Qué es realizarte también? ¿En qué momento vas a parar de realizarte? Porque la realización en ese sentido, por ejemplo, alguien que empieza en una empresa y dice, bueno, justo ahora tengo que convertirme en empleado ejemplar. Y bueno, cuando por fin me convertí en empleado ejemplar, era convertirme en, supervisor. Y después de supervisor, después otra vez era gerente. Y después gerente había sido el socio. ¿Y en qué momento parás de hacer eso? Cuando tenés 80 años. Porque normalmente una persona no logra todo a los 30 para casarse. Le tiene toda la vida por delante. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cambiar un poco nuestro concepto. ¿Por qué verdaderamente no aprendo a tener contentamiento en la circunstancia en la que estoy? Y poder lograr lo que Dios quiere que haga, que es santificarme en la circunstancia en la que estoy. Porque la Biblia habla de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y eso es en el estado en lo que yo me encuentre. Sea rico, sea pobre, sea ignorante, sea sabio.
donde yo esté. Lo importante es tener la actitud de querer renovar mi entendimiento para luego lograr esa santidad y lograr poder hacer la voluntad del Señor. Y yo creo que para resumir, todos estos mitos surgen primero del humanismo que ustedes dijeron, pero del no entender el propósito principal del noviazgo y matrimonio, porque así como ustedes dijeron y yo antes de grabar les dije también que hay muchos paradigmas que yo mismo rompí. Pensamos, porque tanto tiempo estamos consumiendo cosas del mundo, de que el matrimonio es para que yo sea feliz, cuando el matrimonio en realidad es para glorificar a Dios. Y cuando mi paradigma mental cambia a que yo vea desde esos lentes el matrimonio y el noviazgo, entonces se van cayendo estos mitos y vamos a tener por fin una iglesia que esté teniendo hijos, que esté elevando generaciones, que cause realmente un cambio en el mundo podrido en el que vivimos. Y bueno, ¿quieren decir algo más? Sí, y tenemos las preguntas. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos Yo 10 minutos más. Lo que pasa es que ustedes contestaron ya todas las preguntas. Ok. Ah, ok. Por ejemplo, el mito, yo puedo cambiar a la persona. Eso ya ustedes contestaron Sí. antes, ¿verdad? De que obviamente solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, porque hay mucha gente que dice, y yo mismo pequé de eso, no, yo puedo cambiarle. No, solamente el Señor puede cambiar. A mí me toca amar nomás, ¿verdad? Y el último mito, cuando nos casemos va a cambiar, que viene también de la mano, y creo que si a mí me dieran una moneda por cada chico que me dice, no, pero, o sea, que es muy buena ella, es porque yo le diero varones, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que entender de que para el mundo, el no tener relaciones sexuales, el no salir a farrear, el no engañar es una cuestión de gustos, no es una cuestión de convicción. Yo quiero terminar con dos cosas, Iván, si me permitís. Claro que sí. Lo primero es que fuera de la iglesia, la gente no tiene más la necesidad de casarse. Porque las relaciones sexuales la disfrutan sin compromiso. Tanto el hombre como la mujer. No necesitamos estar casados para tener esto, ¿verdad? Las parejas recreativas o amigos con derecho. No necesitamos vivir juntos tampoco para esto. Y después tal vez cuando sí ya hay sentimiento de por medio, entonces dicen, ¿por qué no vivimos juntos? Y probamos. Entonces prueban, pero al final no hay compromiso. ¿Y qué pasa con todo este estilo de vida? Se raja, se quiebra la sociedad en partes, de a poquito, como una casa que se construye y se va rompiendo y que al final toda la sociedad va a quedar en ruinas. En la época de antes, nuestros padres, sí o sí, para tocarle la mano a la mamá, a mi mamá o todo eso, era todo un tema porque había una Tomasito, alguien que les cuidaba, como se decía, ¿verdad? Ya sea la abuela o alguien. Entonces, si quería visitarla a la casa, el tipo tenía que tener compromiso y todo lo demás. No existía eso. El tema de la unión recreativa y una unión sin compromiso surge en la década de la revolución sexual, ¿verdad? Y obviamente vemos también que viene de la cultura pagana. Ustedes pueden ver la Biblia en 1 Corintios de cómo la gente tenía parejas, inclusive tenían sus rituales religiosos a través del sexo, ¿verdad? Con las sacerdotisas paganas, que uno venía y pagaba un tributo al Dios y tenía relaciones con las sacerdotisas, ¿verdad? Y aún los hombres casados hacían eso. Y el cristianismo fue cambiando y empezó a traer el orden de acuerdo a cómo fue en el principio. Porque Jesús dijo, en el principio Dios le creó así. Dios no les creó para que ustedes se divorcien. Ni para que cuando no te guste algo vos le deseches a la persona, como tuvo que poner en la ley Moisés, por la dureza del corazón. Y de ahí quiero agarrar la segunda cosa que quiero decir, terminar, de justamente el tema de cambiar o no a la persona. El problema del ser humano está en el corazón, ¿verdad? Entonces, uno no tiene que esperar que la persona, no tiene que proceder a corregir a la otra persona, ser pesado, hostigar, porque al final vos le estás poniendo barrotes de una cárcel a un lobo que en realidad no quiere ser oveja. Entonces se tiene que cambiar el corazón. Y el corazón del hombre es tan perverso que nosotros necesitamos la oración. Aún los creyentes que tenemos un corazón nuevo, cambiado por el Espíritu Santo, constantemente, si nosotros no renovamos nuestra mente, no trabajamos con nuestra voluntad, con nuestros caprichos,
con los malos sentimientos o malos pensamientos que están en nosotros, si no los trabajamos, eso puede generar algo tremendo y traer consecuencias muy fuertes, como la levadura que empieza a fermentar toda la masa. Así que debemos tratar con nuestros corazones. Y la gente que dice, yo le quiero a mi novia, pero no puedo dejar de ser infiel, y soy prácticamente fiel porque ella me presiona, me cuida, me controla el celular. En realidad es un lobo vestido de oveja. Y solo porque le pusieron unos barrotes no se va y come la carne. Y yo le invito a que cambie de corazón, a que busque a Dios. Y que va a ver que Dios le va a transformar. Y literalmente, aunque le quiten los barrotes, él ya no va a desear ir a comer esa carne ajena. Así que el problema del hombre, y en todas las áreas de la vida siempre tenemos que mirar que es el corazón. Y Dios vino a darnos un corazón nuevo. La Biblia dice, todo aquel que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y debemos nacer del Espíritu. O sea, Dios va a recrearnos de adentro para afuera. Así que eso quería decirles, que mediten. Les amamos mucho. Gracias al equipo de hombres, de verdad, de caballeros, que son de mucha bendición. Y estas son tiempos de trinchera. Exactamente. Así que estamos tirando nuestras armas, rompiendo los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y que estas literalmente bombas que estamos tirando puedan caerles bien cerca y que puedan traer transformación, porque estas son bombas que no traen destrucción, Amén. sino transformación. Amén. Salud. Bueno, muchas gracias. Una vez más, espero que nuestras enseñanzas puedan ser de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Quiero decirles que tal vez de repente soy un poco, ¿cómo te voy a decir?, violenta a la hora de hablar, pero lo hago con mucho amor, porque amo el cuerpo de Cristo, amo verdaderamente las ovejas de Cristo, y quiero que realmente nuestras palabras sean de edificación para sanar muchas mentiras que en este tiempo se levantó, y para poder verdaderamente glorificar el cuerpo de Cristo. Así que una vez más, gracias, mi querido sobrino. Amén. Y realmente hace falta con bastante dureza y rudeza sacar estos mitos del cuerpo de Cristo, así que me parece fantástico. Caballero o dama también, que escuchaste hasta acá, te felicito, te agradezco, y nos falta todavía un podcast con estos pastores a hablar sobre el noviazgo al desnudo, noviazgo sin censura, así que la próxima semana te esperamos por este mismo canal.